Buenas tardes, Ana Isabel. ¿Cómo te llaman a ti? Ana, Ana. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás? bien, aquí, disfrutando de Barcelona, haber podido venir acá para presentar la peli es muy lindo. Volver al sitio en donde pensé por primera vez la película. Ok, ahora volveremos a eso. Pero yo antes empiezo siempre las entrevistas de la misma manera y quiero ser fiel a mi estilo, a mi marca. Es ¿por qué haces cine? Porque es la forma que he encontrado para expresar lo que pienso, para mostrar cómo veo el mundo, ¿no? Creo que es una herramienta que controlo bien y que o bueno, no sé si lo controlo bien, pero sí que me da los suficientes recursos para poder jugar y mostrar las cosas que me interesa que la gente le ponga atención, básicamente. Estudié periodismo y sentía que a través del periodismo no lograba hacer y mostrar lo que yo quería. Entonces decidí irme al cine. ¿Qué tiene el cine? ¿Qué veías en el cine, lo que no veías en el periodismo? ¿Cuál es el puente ese que trazaste un poco? Básicamente el tiempo para poderme dedicar a una historia, el no tener que pertenecer a una gran corporación para hacerlo, aunque sí puedes estar como con una gran productora, pero tampoco es el cine que me interesa hacer. Me interesa tener dinero para hacer películas, sí, pero siempre siendo autónoma, ¿no? Y luchando por tener ese corte final yo como directora, ¿no? Entonces creo que es el poder profundizar en los temas, y entonces poder tener el tiempo. Creo que el tiempo es fundamental para llegar a reflexiones profundas. Si no pasas como de puntillas por las cosas y no me interesa contar así las historias. Pues tienes una tarea muy ardua, ¿no? Porque el tiempo es el mayor enemigo de este sistema económico, ¿no? Efectivamente. ¿Estudias periodismo en Guatemala? Sí. ¿Y luego por qué te vienes a España a estudiar cine? ¿No había México, Estados Unidos, no sé, más cerca? Sí, lo que pasa es que justo yo termino la carrera y en ese momento yo ya estaba trabajando como periodista desde hace varios años y acababa de pasar la crisis y aquí en España había un movimiento de documental de creación muy interesante. Entonces me pareció el sitio para venir a estudiar ese documental que me parecía que era la forma en la que yo quería contar las historias. Entonces por eso me vine aquí. Y sí, fíjate que tengo la nacionalidad mexicana, me hubiera podido ir a México perfectamente, pero también tenía la española y también era fácil venir acá. Y me gané una beca y me vine. Porque tú naces en Guatemala, pero te creces en México. No, al revés. Vale. Nazco en México, en el exilio, Vale. y a los 4 años volvemos a Guatemala, cuando yo tengo 4 años. Lo reformulo. Te conciben en Guatemala y naces en México. Efectivamente. ¿Y aquí dónde estudiaste? ¿En España? ¿Me has dicho en Barcelona, en el observatorio? Sí, aquí estoy en el Observatorio de Cine, que era una escuela muy pequeña de cine documental, y ahí me doy cuenta que el montaje es fundamental para hacer documental. Entonces me voy a Madrid y ahí estudio en la ECAM ya la especialidad de montaje. ¿Y qué tal la experiencia en la ECAN? Maravillosa. Sí, no, hay profesores extraordinarios y creo que una de las cosas más importantes de estudiar cine, si bien es lo que aprendes y soy una defensora de que para poder deconstruir tienes que saber muy bien cómo hacer las cosas, también una parte muy importante de las escuelas de cine es que al final es la gente que conoces y tus compañeros, ¿no? Y conocí gente con la que ahora estoy haciendo cosas y que son mi equipo y es la gente con la que quiero contar historias. Entonces, para mí la experiencia de la CAM fue maravillosa. ¿Y me puedes contar a alguien de esos compañeros que se han convertido en colegas de trabajo? Jorge Cantos es el director con el que he estado desde el primer momento que empecé la carrera de montaje. Yo monté su primera práctica y he seguido montando todos sus trabajos. Ganamos el Clermont Ferrand ahora,
con un corto que hicimos juntos. En Málaga también ganó el corto, que es Ráfagas de vida salvaje. Y nada, él ahora está en la residencia de la Academia de Cine escribiendo su primer largo y es maravilloso poder trabajar con él. Luego Javier Pereiro, que es el comontador de la película y es con el que seguiré montando cosas, y las películas que yo haga quiero que él siga montándolas, así que... ¿Tú te consideras más directora o montadora, editora, montajista, ¿no? Que por ahí se dice montajista. Ya. Sí, en realidad el otro día estaba pensando que mi oficio tiene muchas formas de decirse, sí. Soy una directora que piensa mucho en el montaje. O sea, pero también soy una montadora que piensa mucho en la dirección. Es muy loco porque cuando estoy dirigiendo estoy pensando justo en el proceso de montaje, en qué planos necesito, cómo lo voy a contar, y como grabo estoy pensando mucho en esa parte que para mí es muy importante. Y cuando estoy montando me pongo mucho en los pies del director y en eso que a veces no se logra llegar, pero igualmente del material tiene que salir esa historia que el director quería desde un primer momento, ¿no? No me pongo en una posición de montadora cómoda, que creo que algunas veces podemos ser los montadores, porque en realidad nosotros no estamos en rodaje, no sabemos las vicisitudes y los problemas que han tenido y lo que han tenido que luchar para tener ese plano que tenemos enfrente, y somos súper críticos. Entonces sí soy crítica, pero también entiendo que detrás de ahí hay mucha gente que ha trabajado y hay que respetar el trabajo de todos e intentar que llegar a buen puerto, ¿no? Que igual todos mis colegas hacen lo mismo, pero sí creo que al estar en las dos partes es inevitable no ponerme en ambos lugares. O sea, sí, lo hago todo el rato. No te puedo decir, al final es que todos somos seres muy complejos y no nos podemos limitar a simplemente a una etiqueta, ¿no? La Asfixia, tu primera película, largometraje, hay que puntualizarlo, porque para mí las películas cortas también son películas. No sé por qué le llaman cortometraje, no sé, queda feo. Nunca dices largometraje, siempre dices película. Ya. Nace de una necesidad, bueno, supongo que nace de una necesidad emocional de búsqueda, de un proceso de búsqueda, un proceso de entender, de comprender el pasado y sobre todo porque empiezas de una manera histórica para centrarte en lo personal, lo familiar y en el ausente, ¿no? Que es el señor Bustamante, tu padre, que desaparece en el 82. ¿Cómo te planteas esta película? O sea, porque te toca mucho. Sí. Supongo que sabes que el proceso va a tener mucho de catarsis y de terapia profunda, psicológica. O sea, hay gente que va al psiquiatra, tú has hecho esta película, ¿no? Un poco. Sí, pero fíjate que con una pala para desenterrar cosas. Ya. Esa es la intención, ¿no? Ya. Pero fíjate que yo creo que, por ejemplo, cuando ves la película puedes pensar eso, pero yo creo que también fue un acto de mucha inconsciencia en realidad. Porque yo lo que quería retratar era lo que generaba la detención y desaparición forzada, y me parecía una buena excusa tener ese lugar común de una hija busca un padre. Tengas la ideología que tengas, vas a empatizar con eso y vas a entender que la detención y desaparición forzada no se debe de hacer bajo ninguna circunstancia, ¿no? Entonces esa era mi búsqueda. Yo quería hacer eso. Lo que pasa es que me puse de carne de cañón y no me había enterado. Y cuando empiezo a rodar la película me doy cuenta y tomo conciencia de lo que he hecho. Pero es cuando, claro, como yo planteo la película estando aquí en Barcelona, soy la directora que está pensando en una película que puede funcionar y que va a tener un objetivo. Y yo estoy pensando todo el rato en la película, en la narrativa, en cómo la voy a contar y qué quiero contar. No me pongo a pensar que yo voy a ser un personaje, que yo voy a estar escuchando cosas que me van a remover. Y eso fue lo que viví durante el rodaje. Entonces, cuando vuelvo,
decido que esa experiencia, y ya estando ahí de hecho, que esta experiencia que yo viví en el rodaje es lo que va a ser la columna vertebral de la película. Entonces allí es donde empieza otra vez otra reescritura de ella, ¿no? La película se hizo mucho en la sala de montaje, muchísimo. De hecho, como no podía ser de otra manera, viniendo de ti. Ya. Sí, de hecho rodamos 2 meses y luego todo el resto fue estar en la sala de montaje y pidiéndole al productor, necesito esta imagen, necesito este material de archivo. Entonces sí, fue un acto de inconsciencia lo que hice en realidad. No tenía ni idea de a lo que me iba a llevar, ¿no? A esa terapia que mencionas, a esa catarsis. No sabía, lo veía de una forma muy práctica. Y no. Porque tú, tu primera idea, tu primera génesis del proyecto de la película, no eras un personaje, ¿no? No. La cosa iba por otro lado. Sí, totalmente. Pero, ¿en qué momento decides que vas a ser un personaje? Porque ahí te va a cambiar todo, ¿eh? Sí. O sea, esto es... te pones al otro lado, o sea, 180 grados, otro rollo. Sí. Sí, lo que pasa es que me di cuenta también en el momento puntual en el que fuimos a rodar la película, justo acababan de anular la sentencia contra Ríos Montt, la sentencia por genocidio. Entonces el tema estaba muy vigente y muy latente dentro de todas las personas. Entonces me parecía un acto muy violento el ponerle la cámara enfrente a la gente, pedirles que hablaran y yo no ponerme al lado de ellos. Y yo ponerme simplemente enfrente. Entonces fue como esta dualidad que yo tenía, en plan de te voy a poner una cámara enfrente y no me vas a poder decir que no quieres hablar porque es mi herramienta y eres mi familia y se supone que vamos a hacer aquí un pacto solidario de ayudarnos. Esa fue lo primero, pero luego cuando ya me vi en la tesitura de hacerlo fue como no te voy a dejar solo ahí. Entonces por eso decido ponerme enfrente de la cámara, pero luego también viendo el material me doy cuenta que estoy todo el rato como escondiéndome, estoy de lado, no doy del todo la cara, es como me pongo en unas posiciones muy extrañas, porque en realidad no estoy a gusto estando frente a la cámara, pero también es interesante eso, porque tú eres un medio, un vehículo, los que tienen que hablar son los que vivieron eso. Ya. Claro, tú eres la que busca, y la que busca que no vivió eso. Pero sí, ellos son los testigos, ¿no? Las personas que conocieron al señor Bustamante. Y las que te pueden dar la historia, ¿no? Porque tú estás buscando una historia. Y también la película, esa búsqueda, acaba siendo, y teniendo la fuerza que tiene la película, una búsqueda imposible. O sea, acabas resultando la imposibilidad de reconstruir una memoria en Guatemala, que hayan pasado casi 40 años, por el miedo tan establecido y el peligro y el horror estructurado que todavía existe, aunque no haya dictadura. Hay otra cosa, no sabemos qué, como pasa en casi todos los países que han vivido una dictadura, hay otras cosas, y ahí adquiere una película una fuerza increíble, ¿eh? En serio, o sea, la no película, porque tú te encuentras con una no película, porque tu idea era otra cosa, era que tus familiares hablaran y que se reconstruyera una memoria, ¿no? Realmente. Pero esos huecos, esas imposibilidades, esas cosas ocultas que no van a salir a la superficie, acaban creando una fuerza tremenda, porque vas muchísimo más allá de lo que tu primera idea. Es increíble lo que resulta, pero claro, tu imposibilidad de construir la memoria queda así, queda en el aire, ¿no? El fantasma se vuelve más fantasma aún. Sí. O sea, y tu idea de filmar el material, ¿cómo era? O sea, ¿era filmar mucho? O, por ejemplo, en el momento con tu madre, por ejemplo, ¿no? Tan íntimo, tan personal. Guay, y os estáis abriendo en canal las dos, ¿eh? Para mí ya no es una película, eso es otra cosa. O el momento con tu tío es otra cosa, ¿eh? Ahí la película trasciende a otro sitio. No sé cómo describirlo, pero yo lo sentí así. Sí, yo pensaba creo que pensaba que era como un privilegiado, siendo testigo de un momento muy íntimo, muy personal, además muy histórico, pero otra cosa. Sí, yo creo que es que lo que tiene de verdad la película es que es verdaderamente el primer momento en el que estamos hablando de eso. Y me atreví
porque uso el cine como herramienta. Me atreví porque había una cámara y porque había algo más grande que yo, que son para mí las películas. Me atreví a preguntar y a ponerlos a ellos en esa posición. Entonces, creo que por eso se logra esa intimidad, porque hay verdad en lo que está pasando allí. Si no hubiera habido una cámara, no te hubieras atrevido. Pues no me había atrevido en todos esos años, así que... Pero las preguntas estaban ahí, ¿no? Sí, totalmente. Porque tú en qué momento de tu vida empiezas a ser consciente de todo lo que ha ocurrido, de la desaparición de tu padre. ¿En qué momento empiezas a decir, bueno, supongamos 20 años por ahí, ¿no? Porque antes uno... Sí, en realidad, bueno, desde pequeña. O sea, ves que tus amigos tienen papá y mamá y tú no. Pero a pensar ya en la detención y desaparición forzada, en lo que él había hecho, sí, a mis 20 y pico años, cuando estoy en la universidad. Y hay un proceso de rabia, de enojo contra él, luego de enojo contra el Estado, de mi familia, y bueno, lo que requiere un duelo, ¿no? Entonces ha sido eso. ¿Y no tenías esa... decir, voy a preguntarle a mi madre, a mis tíos? Sí, lo intentaba, pero como lo digo en la película, empezaban a hablar de aventuras de otros. O sea, era como me acuerdo una vez con mis tíos decirles, voy a llegar a comer, quiero preguntarles sobre mi padre. O sea, y que me costó muchísimo hacerlo. Llegué y me empezaron a contar cosas del partido y de otras personas, que también es muy interesante. No. Y también te envuelven y no me quedé en plan de, ay, qué bajón, no, yo estaba preguntando igual y también es que es más cómodo, o sea, meterte a hablar de algo tan íntimo es doloroso. Mucho. Entonces era complicado y era más fácil hablar del otro, siempre. Entonces fue eso, mi necesidad de poner algo más grande sobre el tema para poder sacarlo. Eso fue una película. Wow. ¿Y qué pasa en Guatemala hoy en día? Tú como directora, como persona que ya hace tiempo que no vive allí, que tiene familiares, ¿qué pasa? ¿Por qué no realmente se desentierra todo y se empieza a hacer una búsqueda de ese pasado? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué las sentencias se protestan y se quedan en nada? ¿Por qué ocurre eso? Porque tu le película dieron... también cuestiona eso. Claro. Porque todo ese silencio viene de algo, ¿no? Porque tu tío le encantaría, te mira como diciendo me encantaría explicártelo todo, sí. Pero no voy a poder, o no puedo. Sí, no se puede porque en realidad le dieron mucho poder al ejército. Le dieron poder al ejército para que controlara a la población civil, la oligarquía, que era quienes les interesaba que existieran todas esas diferencias sociales para seguir teniendo el poder económico que tenían. Como dice tu tío, ¿no? Claro, y les dieron todo el dinero y todo el poder al ejército, y a eso le sumas ahora el tema del narcotráfico. El ejército tiene todo el poder, entonces no les conviene para nada que se sepa lo que ha pasado, y aparte no le conviene a la oligarquía que se sepa lo que ha pasado, porque ellos tienen las manos llenas de sangre. Entonces les conviene que el pueblo siga totalmente roto y que no se cure esa sociedad, porque así las controlan. La gente está pensando en sobrevivir, y cuando tienes una persona que solo está pensando en sobrevivir, no piensa en el otro, no piensa en sus derechos sociales, y entonces así tienes controlada a toda la masa. Eso se puede extrapolar a casi a cualquier país del mundo. Efectivamente. O sea, no es solo tema de Guatemala, o sea, efectivamente. Eso existe aquí, existe... Y esa inconsciencia de lanzarte a esta película, también era la idea esa de, una vez que has vivido todo este proceso, la Ana Isabel, la Ana Bustamante, ¿cómo se mira ahora? ¿Cómo mira esa inconsciencia que tenías? Creo que para hacer cine todos tenemos un toque de inconsciencia, porque hacer películas es muy complicado. Entonces hay un toque de inconsciencia general. Creo que, por ejemplo, ahora voy a hacer otra película en la que también voy a indagar dentro de mis entrañas. Y claro, ahora soy más mayor,
tengo la experiencia de la película anterior, pero creo que es la forma en la que yo me expreso y ahora estoy más preparada, más consciente de que ese va a ser mi proceso creativo, ¿no? Entonces voy a seguir por ese camino de inconsciencia. ¿Cómo te planteas el montaje de esta película? Porque lo comontas, ¿no? Sí. O sea, ¿no te atrevías a hacerlo sola o necesitabas a alguien de fuera? Como tu implicación fue tan grande, quizá alguien de fuera te iba a ayudar, ¿no? Más bien no me atrevía a que solo alguien de fuera la montara. Vale. Yo quiero que mis películas las monte otra persona. Creo que es demasiado dirigir y montar. Los montadores ocurren cuando dirigen. Sí, pero es que creo que es necesario, o sea, dos cabezas siempre van a pensar mejor que una. Y la otra persona va a hacer que crezca tu película. El montador de la película era español, entonces veía cosas que para mí en Guatemala ya eran un lugar común, no me interesaban nada, y la película tiene cosas que a la gente le encanta y que están porque Xavi luchó porque estuvieran. Que para mí era como, ay, de verdad vamos a poner esto. Y a él le parecía claro, pero para mí era un lugar común total. Y hace que la película crezca. Entonces yo creo que siempre, no sé, para mí es muy importante. Para mí todas las personas dentro de la película, cada persona que forma parte del equipo suma. Entonces no necesito ser la todopoderosa que hace todos los cargos. En esta lo hice porque era algo muy personal y porque habían cosas que también eran como para introducir a Xavi dentro de la película y dentro de todo lo que se vivía en Guatemala. Tuve la necesidad de estar, y hay secuencias que son muy emocionales mías que están montadas con mi entraña, y esas las monté yo, pero todo el resto lo montó Xavi. Claro, es que estaba pensando, utilizas muy poco archivo, hay alguna foto, pero estas imágenes de archivo que utilizas, que es un entierro de varias personas, ¿no? Porque veo como un par de ataúdes. Es el entierro de la quema de la Embajada de España. Tremendo, lo del religioso que mataron a como 20 y pico personas. No, eso es en El Salvador. Esto fueron indígenas que como los medios de comunicación no cubrían lo que estaba ocurriendo en Guatemala. Entonces lo que empezaron a hacer los campesinos es ocupar embajadas. Antes de la Embajada de España habían ocupado la Embajada de Brasil. Pero cuando ocupan la Embajada de España, el Estado decide, el ejército, prenderle fuego a la embajada. Se murieron todos. El único que sobrevivió fue el embajador y su ayudante, creo yo. El embajador estoy clarísima que sobrevivió, pero después los mataron a todos. Todos murieron quemados dentro. No hizo nada. Me imagino que algo habrá hecho, habrá repudiado el acto, pero no mucho más. Y inmediatamente sacaron a su embajador. Eso fue tremendo. Y entonces todos estos son los cadáveres de indígenas, de campesinos. Ese es el entierro, ¿no? Sí. Y ese momento para mí es crucial en tu película, porque detienes la imagen, aparecen las dos madre e hija hablando, bueno, los dos personajes hablando, y a medida que se aumenta esa imagen se ve más borrosa, y aún describe realmente la raíz de la película, el sentido de la película es ese. Cuanto más intentes buscar, más borroso está. Efectivamente. Y es brutal, a mí me encantó, me quedé, guau, tuve que parar la imagen y aplaudir, en serio. Estaba en mi casa, era ayer por la noche, y estaba como muy emocionado de decir, ese es el sentido de la película. Y claro, o sea, y el dispositivo es muy sencillo, ¿no? Sí. Es montar con las tripas. Estábamos con Xavi ese día y yo le decía más, y me decía más, yo más. ¿Y esas imágenes dónde salieron? Porque son imágenes como muy... O sea, como tengo la sensación de que están muy perdidas, que costó encontrarlas, ¿no? ¿O quién las tenía esas imágenes? Sí, no, o sea, a mí me llegó tal cual como cuento en la película. Son imágenes filmadas como en Super 8, ¿no? Sí, Y era como se filmaba en aquella época. Por alguien de allí, ¿no? Claro, es que eso es lo maravilloso. O sea, realmente las imágenes de archivo que más nos costó conseguir son las imágenes de la marcha de los mineros. Esa fue súper complicada y nos tardamos muchos años consiguiéndolas. Pero como todo el mundo a mi alrededor sabía que las estábamos buscando, una colega documentalista las encontró, las vio, ella buscando material de archivo para su película, inmediatamente nos llamó y nos dijo,
tengo imágenes de la marcha de los mineros. Y fue como, ¡buah! Nos explotó la cabeza. Pero esas imágenes de la quema de la Embajada de España, del funeral, del entierro, perdón, esas me llegaron al correo electrónico y luego mágicamente Nanook, que era la otra productora, había comprado todo ese archivo. Entonces teníamos las imágenes. Nanook, la de... Nanook de Zaragoza. Ah, vale. Había comprado todo ese archivo cuando estuvo en Guatemala y lo teníamos. Entonces eso fue lo mágico. O sea, que alguien lo tenía en venta, ese archivo, ¿no? Es que la realidad te regala cosas. La búsqueda, ¿no? O sea, tú estás buscando cosas y al final los astros Sí. te van ayudando, ¿no? Sí, sí. Una vez terminas la película, empiezas a presentarla. ¿Dónde fue el primer sitio donde se presenta la película? La película tuvo su estreno mundial en Cuba. En Cuba, el Festival de La Habana, ¿no? Sí. El Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue la respuesta con la gente? ¿Qué preguntaba la gente? Pues en realidad creo que ese festival no es el mejor festival para presentar Vale. documental, Vale. porque es un festival macro en donde se presenta muchísima ficción, hay muchísimas películas. O sea, la gente que la vio fue encantadora, pero en realidad no tuvo mayor repercusión ese estreno. Fue después, cuando nos fuimos a México, a Guadalajara, en donde ya la película creció. Y ahí fue increíble. O sea, el público, y en realidad en cada festival en donde hemos estado, la recepción del público luego de cada proyección se genera como un punto de encuentro de hablar sobre el tema, ¿no? Y eso creo yo que es una de las cosas más bonitas que genera la película. Estuvo en Cineteca, ¿no? Sí, ¿Y qué tal? ¿Cómo muy fue? bien, muy ¿Cómo bien. El público de Cineteca. Bueno, es un público ya... Es cinéfilo, súper experto, sí, sí. No, fue muy lindo. En Cineteca fue muy bonito, estuvimos 10 días. Wow, Sí, sí. qué lujo, ¿no? Sí, 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 no, fue maravilloso. Luego la primera vez que se enseñó, que se mostró en España fue en Gijón, En Gijón. en el Festival de Gijón. Y ahí fue muy lindo, porque había mucha gente mayor que entendía perfectamente este tema. Y que incluso me decían, sí es el del vídeo, ¿eh? Yo creo que sí, que tu madre se equivoca. Y fue muy bonito, muy bonito. Pero como cada proyección. ¿Y tú crees que tu madre se equivoca? A veces sí, a veces no. Según, ¿no? Hay días que miras la imagen o recuerdas la imagen y crees que sí. Sí, pero no, es que como no tengo ninguna imagen de él en movimiento, es que no lo sé. Creo que una parte es el estar ahí era muy peligroso. Entonces el que él esté allí implicaría que no se estaba cuidando y eso le duele. Entonces prefiere pensar que no es él. Pero también puede que no sea él. Yo hay momentos viendo la imagen que creo que sí, creo que no, también. Ya. Es que es difícil. ¿Crees que la historia, tu historia te dará la memoria? Por ejemplo, para ti, ¿qué es la memoria? ¿Tu relación con esta memoria, con la memoria de tu padre, cómo es? Porque a la hora de hacer una película, ¿no? Tú debes de saber, ¿no? En qué punto estás, ¿no? A nivel memorístico, ¿no? Sí. Porque supongo que irá y volverá, ¿no? Porque la memoria es algo... Bueno, en realidad cuando la memoria sobre alguien que no conociste, en realidad es la construcción de los retazos que me han dado de él y de lo que yo decido creer de él. Porque sé que construimos en función de nuestros afectos esa memoria y cómo recordamos las cosas, ¿no? Intento ser bastante objetiva sobre eso, a veces demasiado, me paso. Entonces, soy muy práctica en ese sentido. Pero por lo que cuenta tu película, a mí me parece un tipo íntegro, un humanista, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tuvo mala suerte de cruzarse con unos malvados, ¿no? Pero a mí me parece un tipo íntegro, ¿no? No, sin duda, o sea, Alguien, cuando al hacer la que creía en un película, mundo mejor. claro, al hacer la película fue como, Pues siento cierta envidia y todo, porque yo me cuesta creer en un mundo mejor. Pero Ya. me gusta este tipo de personas, ¿no? Que realmente son las que hacen bueno este mundo.
Sí, a mí me pasó que me di cuenta que era un gran tipo y que me había perdido de un gran tipo. Porque la película habla de reconstruir una memoria, pero de desenterrar también una memoria, ¿no? Sí, A la vez. sí, sí. O sea, Sí, de la necesidad de que hablemos, de que el hablar sana. sí. Sana, hace que crezcamos, Y hace que las entendamos. huellas, ¿no? Que queda, evocar a un fantasma, ¿no? Evocar a alguien Sí, que, sí. no sé, o sea, darle Entender de dónde venimos. Yo creo que para eso es muy importante la memoria, para entender de dónde venimos y así empatizar con el otro, no simplemente acusarle y no entender de dónde vienen algunas exigencias, de dónde vienen algunas necesidades, otras actitudes. Creo que para generar empatía necesitamos entender y es lo que nos han quitado. Al no dejarnos ver nuestra memoria nos han quitado ese poder entender qué pasa. Y entonces cuando no entiendes, pues sigues para adelante sin saber a dónde vas, qué es lo que nos está pasando. Ahora te tengo que hablar del cine de Guatemala, porque en este año he visto muchas películas de Guatemala, como nunca había visto. Creo que nunca había visto tantas. Las dos de Jairo Bustamante, que me has dicho que encima es familia, qué guay, porque tiene un talento y además es muy íntegro y parece muy buen tipo las veces que lo he escuchado. He visto Temblores, La Llorona, también he visto de César Díaz, Nuestras Madres, que en realidad casi todas hablan de, quitando Temblores, que es más posmoderna, ¿no? Más de ahora, todas hablan de la memoria, ¿no? De reconstruir una memoria y sobre todo de reconstruir una memoria que ha sido robada, pero lo poco que podéis construir por el archivo que queda, lo hacéis vuestro, y eso es muy interesante, porque son tanto Nuestras Madres como La Llorona como tu película son muy personales, pero a la vez universales, no sé, ¿sabes? Sí, yo creo que eso es una habilidad. ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Sois habilidosos en hacer eso? creo que mi generación se cansó de estar escuchando la historia a través de los vencidos y decidimos contarla a través de nosotros, de cómo nosotros, que somos una generación de posguerra, hemos vivido esto. No como nos la cuentan nuestros padres, ni como nos la cuentan los que ganaron, no queremos eso, queremos nuestra experiencia, lo que nos ha llevado a nosotros como generación. Entonces creo que por eso seguimos contando estas historias, pero desde una perspectiva muy distinta. Sí, sí, es que no son nunca películas al uso de lo que debería ser la memoria, es otra cosa. Es otra cosa. Y ahora para terminar, Ana, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora cuando eras un adolescente, si hubo alguna, o hubo algún director, o quizá fue más mayor, no sé, como si recuerdas alguna. Como adolescente. O quizá un poco más mayor, con 20 años y tal, con 20 y pocos. Creo que Agnès Varda fue la que me tocó más. ¿Por qué? ¿Qué tenía esa señora? Que además hacía unos películas. La forma en la que se abordaba el cine, jugando y teniendo mucha sensibilidad, eso me di cuenta que no tenía que ser tan formal todo. Y eso me hizo como que cambiara la perspectiva de todo sobre el cine, ¿no? Estoy recordando un momento de tu película que también es muy, muy potente. Cuando hablas por teléfono, estás de espaldas y después te quedas muy chafada porque dices, no esperaba un no tan tajante. Es que al final describe mucho lo que es la Guatemala de hoy en día. Es un no muy tajante, ¿no? Pero tú sigues empecinada, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Aunque no se construya la memoria, al menos la película es el viaje de eso, ¿no? Queda constancia del problema real, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es como se ha dado nuestra historia todos estos años, con mucha violencia. No hay grises. Y es lo que ha hecho que todo sea tan duro y que duela tanto, ¿no? Todo lo que pasa en Guatemala. ¿Y crees que puede cambiar en el futuro todo esto? ¿Puede ser? ¿Eres optimista en ese sentido?
¿o no? Quiero pensar que sí, quiero pensar que y se ha visto, o sea, en Guatemala hemos tenido la capacidad de derrocar gobiernos. Cuando está, que no nos deben de enfadar, porque si nos enfadan, quitamos gobiernos. Se ha logrado. Gobiernos corruptos, ¿no? Sí, sí, pero, Pues os envidio, pero el problema porque, es os que... envidio porque en España no somos Efectivamente. capaces. Pero lo que pasa es que no hay alguien para poner, ¿no? Vale. Es como se pueden quitar, pero no tenemos ese reemplazo. Y el Pero tema yo de la- confío mucho en las nuevas generaciones, el porque tema- se están formando y están involucrándose en la política. Los partidos de izquierda, partidos... No, están muy rotos. Vale. Pero están empezando nuevas generaciones y yo confío que sí, o sea, hay una juventud que sí está interesada en la participación política. No es como aquí, por ejemplo, que la gente tiene más desidia con la política. La gente ha pasado olímpicamente aquí. Eso es terrible. Sí, Es terrible. Aquí creo que sí hay personas que quieren meterse en la política muy me están fuertemente. dando mucha envidia a los guatemaltecos, que han Ya. derrocado gobiernos, tienen una implicación política. Aquí no. Aquí ya, bueno, tú vives aquí, ¿no? Puedes verlo con tus Ya. propios ojos. Es triste, ¿no? También. Sí, creo que es algo mundial. Pero bueno, hay que eso, ¿no? Revisar nuestra memoria para ver de dónde venimos y de dónde vienen todos estos privilegios que se tienen para entender que se pueden perder muy fácilmente. Y en ese momento se reaccionará, quiero pensar. Al menos haremos películas, ¿no? Pues sí. sobre ese tema. Tocará. Sí. Pues Ana, un placer hablar contigo. No, Muchas igualmente, gracias a ti. por este rato, por tu trabajo. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Yo siempre acabo arriba. Ya. No puedo acabar mal.